Buenas tardes colegas, buenas tardes, espero que estén bien. Feliz martes para todos. Feliz martes colegas, espero que estén bien, que le hayan pasado bien el día de hoy, los que están de regreso a sus centros a sus hogares, mejor dicho, y los que están yendo a sus centros de trabajo también, porque hay personas que van directo en este momento a su centro de trabajo. Entonces, mis mejores deseos para los que van, para los que regresan, para los que están yendo a la universidad en este momento, a sus centros de estudio, a la secundaria acelerada aquí en Nicaragua y en todo Centroamérica, en todos los países de Latinoamérica, que están buscando una oportunidad de cultivar sus conocimientos como persona, como profesional, entre otras, ¿verdad? Entonces, habíamos estado un poquito desconectados de nuestros lives. Es hora de reconectarnos nuevamente. ¿Y qué forma de hacerlo? Con un proyecto nuevo. Se nos vienen proyectos, colegas. Vamos entonces a estar compartiendo parte de este proyecto que se nos viene pronto con respecto a cómo podemos nosotros contribuir a la causa de todos esos profesionales que están siempre en búsqueda de una oportunidad laboral que sea sólida y que pueda conectarse con las habilidades técnicas que la persona tiene, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar, o vamos a seguir reforzando, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con las habilidades profesionales de jóvenes que probablemente ellos en sus metas, en su proyección que tienen como jóvenes, ¿verdad? Son personas que están proyectándose, valga la redundancia, para obtener un trabajo que les permita desarrollarse por primera vez como profesionales en unos casos, y en otros fortalecer los conocimientos que ya tienen como profesionales. Nos habíamos dado vacaciones con respecto a estos temas, pero hemos vuelto. We're back, ¿ok? Entonces, gracias por conectarse. Buenas tardes, Leonardo, Katia, Benita, Ana María, buenas tardes, gracias por conectarse. Vamos a estar hablando de este tema que es importante en nuestro laboratorio de habilidades para profesionales jóvenes que buscan su primer trabajo, ¿ok? Entonces, este perfil fue creado precisamente para eso, para esos jóvenes que no tienen acompañamiento hoy por hoy, no tienen esa seguimiento, esa taller, esas técnicas de autosuficiencia laboral que les van a permitir llegar donde ellos quieren como profesionales, ¿verdad? Desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista práctico también es importante que lo tengan muy en cuenta. Entonces, vamos a iniciar el tema de la semana. En esta ocasión hemos reestructurado los temas por semana, ¿ok? En esta semana número 1 vamos a estar hablando del autoconocimiento y mentalidad para el éxito, ¿ok? Como jóvenes, muchos de ustedes están en esa búsqueda de un trabajo que han venido pensándolo desde hace rato. Trabajos que probablemente para ustedes sean desconocidos, pero que han escuchado que alguien les ha recomendado ese trabajo. Entonces están en ese proceso de descubrimiento, ¿verdad? De cómo puede ser el trabajo, de qué es lo que me depara el trabajo, cómo me puedo preparar yo para el trabajo, entre otras preguntas que pueda tener en este momento. Entonces es importante que en la semana 1 nosotros hablemos de autoconocimiento y mentalidad para el éxito. El primer tema de esta semana, el primer tema que vamos a estar viendo, o que vamos a estar cubriendo, mejor dicho, es precisamente descubriendo tus fortalezas y habilidades ocultas, ¿ok? Es importante que todos ustedes jóvenes sepan que ustedes tienen esas habilidades blandas, habilidades técnicas, habilidades de liderazgo, entre otras, que probablemente ustedes no hayan tenido un despertar para poder darse cuenta de eso, pero sí las tienen, cuentan con ellas, y es importante que usted sepa cuáles son esas habilidades, ¿ok? Entonces, prácticamente de eso se trata, ¿verdad? De poder ir más allá, de poder reestructurar la manera en cómo yo he venido estudiando o trabajando, esta intención que yo tengo de desempeñarme como un profesional en un centro de trabajo X. Para nosotros, por ejemplo, en los países de Latinoamérica, es un reto, ¿verdad? Mejor dicho, no poquito, es un reto, de hecho, competir con el mercado laboral actual. El mercado laboral actual está bien agresivo. Cada vez el mercado se reduce más, pero también se generan más oportunidades y más roles que hace unos 10, 15 años en el pasado no existían, ¿ok?
El boom de las redes sociales, por ejemplo, hizo posible que muchos roles se aperturaran, se iniciaran dentro de las empresas. Eso nada más es un ejemplo de muchos ejemplos que podemos hablar al respecto. ¿Okay? Entonces, vamos a darle inicio al tema de hoy. Como les digo, es descubriendo tus fortalezas y habilidades ocultas. Este es el primer tema de la primera semana, de esta semana que vamos a iniciar, ¿verdad? El día de hoy, martes, como parte del proyecto de desarrollo de habilidades profesionales para jóvenes que buscan su primer empleo, su primera oportunidad laboral, ¿ok? Entonces, gracias por conectarse. La verdad es que para mí siempre es un placer poder interactuar con ustedes. Si tienen una pregunta, pueden hacerla en el chat sin ningún problema. Para todos aquellos que están estudiando secundaria en este momento, están ingresando a la universidad recién, o están a mediados de su carrera, o están terminando su carrera, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las técnicas que el coach JP les puede compartir? ¿Cuáles son las técnicas incluso que las personas que están, o los estudiantes que están en secundaria en este momento, pueden ir trabajando para conectar con un trabajo, ¿verdad? Para tener ese aliciente, para tener esa fortaleza, esa mentalidad positiva que necesita joven hoy en día. La mentalidad que se necesita para triunfar es siempre positiva, ¿ok? Si bien va a tener competencia, si bien el mercado está difícil, siempre ha estado difícil. Lo importante y la que va a marcar la diferencia es la forma en cómo yo voy a ver y proyectarme con mis planes que tengo, ¿verdad? Como profesional o futuro profesional que soy, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio, como les decía, al día de hoy. Gracias, Chris, por conectarse. Connie, D, gracias por conectarse todos. La verdad es que, como les digo, para mí siempre es un placer, siempre es un gusto poder interactuar con ustedes. Yo les digo honestamente, una de las razones por las cuales decidimos crear este perfil o darle un toque diferente al perfil es precisamente por eso. Porque en mi caso y en el caso de muchos jóvenes del ayer, jóvenes de hoy, jóvenes de siempre, no tuvimos ese acompañamiento que se le da a una persona cuando está en proceso. Cuando estás en secundaria, no tienes muchas limitaciones de saber incluso qué es lo que te recomiendan o qué es lo mejor para vos como profesional en secundaria. Entonces, esas limitaciones son las cuales hemos estado hablando desde que iniciamos los lives en esta cuenta. Y es lo que nosotros queremos reforzar, queremos compartir con ustedes, chavalos, para que puedan tener ese reforzamiento puntual y que puedan decir, hey, yo acá tengo por lo menos una recomendación por parte del coach que pasó por eso, que nos ha recomendado ciertas técnicas, ciertas prácticas para poder seguir adelante, salir adelante y lograr sobre todo ese tan anhelado trabajo que yo quiero para este año 2025. Ojo, aún estamos a tiempo. El año apenas inicia, ¿ok? Ustedes me pueden decir, hey, pero coach, ya estamos en febrero y vamos para marzo prácticamente. Puede que sí, puede que vayamos para marzo, puede que ya estemos entrando prácticamente a la recta final del primer cuarto del año 2025. Sin embargo, el año todavía está joven. Es decir, joven como ustedes, ¿verdad? Evelyn, buenas tardes, espero que estés bien. Entonces, vamos a entrar, como les digo, en materia con respecto al tema. Vamos a ser puntuales en lo que vamos a hacer, ¿ok? Y si ustedes tienen una pregunta, por favor, háganla. No se queden sin preguntar. Si ustedes incluso quieren intervenir dentro de estas sesiones que nosotros hacemos, lo puede hacer sin ningún problema. Le damos un espacio, unos minutos, para que pueda hacer la pregunta del millón o las preguntas que quieran, ¿verdad? Hacer al respecto. Ok, listo. Entonces, permítame, por favor, vamos a iniciar. Listo, perfecto. Entonces, demos inicio. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Soy el coach JP, anfitrión de Skill Lab, su laboratorio de habilidades para profesionales jóvenes que buscan su primer trabajo, ¿verdad? En Latinoamérica entera, no solamente en Nicaragua. Luis, buenas tardes, gracias por unirte. Nos dimos unas vacaciones, pero aquí estamos de regreso, mi amigo. Ok, perfecto. Semana 1, autoconocimiento y mentalidad para el éxito. ¿Quiénes de ustedes inician una carrera? Buenas tardes, mi amigo. ¿Quiénes de ustedes inician una carrera, inician un proyecto, inician algo diciendo, ok, voy a iniciar este proyecto porque voy a ser el peor en la lista, voy a ser el peor en la clase? No creo que esa sea la idea, ¿verdad? Uno inicia un proyecto, uno se enrola, o la persona se enrola en una clase, la persona integra una clase, la persona se inscribe en una carrera
o aplica un trabajo para dar lo mejor de sí, ¿no? Es muy contradictorio que la persona esté pensando que va a ser lo peor en lo que va a hacer, ¿verdad? Eso es prácticamente impensable. Entonces, descubriendo las fortalezas que tenés oculto, chavalo, las fortalezas que tenés, esa fortaleza que no te das cuenta que vos tenés. Es importante que alguien te diga, hey, vos sos bueno o vos sos buena a X o Y cosa o desempeño o actividad. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Qué es lo que me va a llevar a mí a concluir de que yo soy bueno a hacer algo? Es importante que tengas eso en mente, ¿ok? Si sos bueno, si podés, aunque no tengas experiencia, ¿ok? Hemos hablado de esto en varias ocasiones, en varias sesiones anteriores, y es que hay muchos jóvenes que piensan que porque no tienen experiencia, ellos no pueden o no van a poder lograrlo en un trabajo. Es totalmente incorrecto. Nosotros los que ya tenemos camino recorrido, por ejemplo, sabemos que esto sí se puede. Es doable, es decir, se puede lograr, ¿verdad? Siempre y cuando se ponga todo en práctica, todas las buenas prácticas, toda la actitud positiva, todo el empeño, el plan de acción que vas a tener, cuál es la estrategia que vas a utilizar. Te has puesto a investigar a las personas que saben de esto, de autosuficiencia laboral, de cómo yo puedo hacer una buena entrevista laboral, cómo yo puedo preparar una buena hoja de vida, cómo yo puedo dar una buena primera impresión. Hemos compartido en varias ocasiones que en ventas hay una premisa que cita que la persona o el individuo no tiene una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Entonces, cuando tenemos eso en mente, sabemos de que la primera oportunidad es la que vale. Aunque en muchos casos puede que en la segunda o en la tercera se nos dé, pero ese es tema para otro día, ¿ok? Perfecto, entonces, descubriendo tus fortalezas y habilidades ocultas. Yo me haría una pregunta si fuera a ustedes. Y la pregunta que me haría fuese, ¿por qué es importante conocer mis fortalezas? ¿Por qué es importante conocer cómo es que yo puedo desarrollarme de la mejor manera posible? ¿Por qué creen ustedes que es importante esto? De conocer sus fortalezas. A ver, compártanme en el chat y díganme, hey coach, yo considero que es importante conocer mis fortalezas porque de esa manera me voy conociendo a mí mismo. Como decía el gran Sócrates, ¿verdad? Un sofista importante de la corriente filosófica de años atrás, decía, conócete a ti mismo. ¿Ok? Entonces es importante que yo vaya investigando y sepa cuáles son mis fortalezas. Si yo no sé cuáles son mis fortalezas, ahí está el problema. Entonces es importante que tarea número 1 en la lista, en mi checklist que yo tengo que saber y tener conciencia de qué es lo que yo soy bueno en o buena en. ¿Ok? Perfecto. También yo me haría esta pregunta si fuese ustedes, ¿verdad? Si estuviese en ese proceso de reconocimiento, de entender un poco más cómo funciona todo el sistema, de entender el mercado laboral, de entender la competencia, de entender todas las oportunidades que se dan, o por lo menos la mayoría de oportunidades en mi entorno, yo estaría puesto a encontrar las diferencias entre habilidades técnicas y habilidades blandas. ¿Cómo yo puedo definir qué es una habilidad técnica? ¿Y cómo puedo definir qué es una habilidad blanda, por ejemplo? ¿Qué es lo que se adquiere y qué es lo que con lo que uno nace? ¿Qué yo puedo en el proceso probar, testear o puedo incluso vivir? ¿Y qué es lo que yo nazco con? ¿Con qué nazco yo? Yo nazco con las habilidades blandas, con habilidades técnicas. Yo nazco ya sabiendo, por ejemplo, informática. Ya yo nazco de esa manera, es decir, cuando mi madre dio a luz, ya sabía que el coach iba a tener conocimiento en informática. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen que funciona esto? ¿Las habilidades blandas ya nacen con uno o se pueden desarrollar también? Es como que les pregunte acerca del liderazgo. ¿Ustedes nacieron líderes o se hicieron líderes? ¿Cómo es eso? ¿Han investigado eso? ¿Han hecho incluso el test de liderazgo ustedes? ¿Se han hecho una prueba, incluso no solamente de liderazgo, han hecho la prueba de temperamento? ¿Sabían ustedes que existen 4 tipos de temperamento en el ser humano? ¿Y se nace con ese tipo de temperamento? Son preguntas que ustedes se deben hacer, jóvenes. Son preguntas que lo llevan a usted a entender un poco más cómo funciona todo esto del mercado laboral. Porque muchos de ustedes pueden estarse preguntando, pero yo quiero trabajar nada más y quiero llevar el pan a la casa, a la mesa, ¿verdad? Quiero apoyar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, qué sé yo, en el entorno familiar donde usted viva. Solamente, no quiero saber absolutamente más nada.
Ok, está bien, fair enough, pero yo creo que no debería ser solamente llevar el pan a la mesa, sino tener un trasfondo de que cómo yo puedo impactar, ¿verdad? Mi entorno, cómo yo puedo seguirme desarrollando como persona, como profesional, cómo puedo impactar ese entorno donde yo voy a ser parte de ahora en adelante. Es importante que yo tenga muy en cuenta eso. Entonces, diferencias entre habilidades técnicas y habilidades blandas es importante tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿ok? Perfecto. Vamos a hablar entonces acerca de esto. Y imaginémonos que tenemos un ejercicio acá y vamos a desarrollarlo, vamos a completar este ejercicio, vamos a hacer el ejercicio. Hay que hacerse un autodiagnóstico, ¿verdad? De fortalezas con preguntas claves. ¿Cuáles son las preguntas claves acerca de mis fortalezas? ¿Cómo yo sé de que soy bueno en informática, por ejemplo? ¿Cómo yo identifiqué? ¿Cuáles fueron los pasos que yo tomé o que completé para identificar que yo era bueno en el idioma inglés, por ejemplo? ¿Cuáles fueron los pasos que yo tomé, seguí? ¿Cuáles fueron los recursos que yo utilicé para llegar a completar una certificación en coaching, por ejemplo? ¿Cómo yo puedo saber, entender, identificar que yo soy bueno en números o soy bueno en contabilidad, bueno en analítica, bueno en lo que hago? ¿Qué es lo que a mí me lleva a pensar así? ¿Cuáles son las pruebas que yo puedo tener, tangibles e intangibles, de que yo me siento así y estoy respaldándolo, ¿verdad? De una manera objetiva. ¿Qué es lo que yo puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo me desempeño en? Es importante que haga ese autodiagnóstico con preguntas claves. ¿Qué es lo que a mí me lleva a la conclusión o cuál es la conclusión por la cual he visto que yo soy un líder, por ejemplo? O la gente dice que soy un líder, por ejemplo. ¿Qué es lo que llevó a la gente a decir que el coach JP es un líder? Es importante que sepan eso. Es importante que ustedes, porque muchos de ustedes incluso, y esto pues yo lo he copiado de una mentor que yo sigo y que admiro mucho y que escucho mucho sus tech talks y estoy on top of it porque me gusta mucho, ¿verdad? Aprender de este tipo de personas, de este tipo de lecturers, y es Steve Harvey, ¿verdad? Las repercusiones de ser un seguidor, ¿verdad? Son más grandes que ser un líder. La gente no quiere responsabilidades, chavalos. Ustedes como jóvenes puede que no quieran una responsabilidad como líder, pero si ustedes se detienen un momento a analizar, ustedes van a llegar a la conclusión puntual, comprobada, de que ser un seguidor es todavía más crítico que ser un mismo líder. Ser un seguidor, ¿verdad? Seguir a los demás, tener ese sentimiento de tener una dirección a la cual seguir, una persona, perdón, a la cual seguir, ¿verdad? Estas personas que nos causan o que nos llenan mucho nuestras vidas, que nos sirven como testimonios, que nos sirven como ejemplos. Entonces, la consecuencia de ser un seguidor es aún más grande que la responsabilidad de ser un líder, ¿ok? Eso apúntenlo. Es debatible, pero sí, les digo, es algo más grande ser un seguidor que solo sigue a alguien tal cual, a ser un líder que es el que va abriendo el camino para todos y para todo, ¿ok? Entonces, ese autodiagnóstico tiene que ser o hacerse de una manera muy consciente de lo que estoy haciendo, de una manera práctica también, para que eso me ayude o le ayude a la persona a llegar a la conclusión de que es importante contar con esos elementos al momento de hacer una aplicación laboral. ¿Okay? Y lo último sería cómo conectar mis habilidades y a las oportunidades laborales. ¿Cómo yo puedo conectar esas habilidades? Hemos tocado este tema, hemos abordado este tema en un par de ocasiones, pero nunca está de más tocarlo nuevamente, reforzarlo nuevamente y decirles, hey, ¿cómo ustedes creen que se puede o cómo se puede? ¿Cuáles son los pasos que ustedes han pensado? ¿Cuál es la intención que ustedes tienen? ¿Cuál es la visión, chavalo, chavala, que ustedes tienen para conectar sus habilidades con las oportunidades laborales que hay hoy en día en el mercado? ¿Cómo se hace eso, coach? ¿Cómo podemos llegar a un punto donde digamos, hey, yo puedo conectar
mi habilidad analítica con ciertos roles que hay hoy en día en el mercado, mi habilidad de don de gente o don de palabra para formar parte del equipo educativo en una universidad, en una empresa tal, ¿verdad? Como entrenador incluso de producto. ¿Cómo yo puedo conectar todas esas cosas? Entonces es importante que ustedes tengan esa conciencia para poder ejecutar esa idea de la mejor manera posible, ese proyecto de la mejor manera posible, esa forma en cómo yo lideré, por ejemplo, en secundaria, en la universidad, cómo fui un líder, cómo me convertí en un líder de esa forma, tal cual yo entonces voy a tener ese aliciente, ¿verdad? Que digan, hey, yo puedo conectar esta habilidad de liderazgo con este puesto que están ofreciendo de gerente, por ejemplo. Aunque, ojo, muy importante acá, es muy diferente hablar de jefaturas y hablar de liderazgos, ¿ok? Jerarquías son un tema muy diferente al liderazgo y eso es algo que vamos a tocar en el transcurso de las 4 semanas que tenemos con este proyecto de habilidades profesionales para jóvenes que puedan encontrar ese primer trabajo que necesitan, esa oportunidad laboral que ellos han estado esperando durante 5 años. Quieren independizarse, quieren emanciparse, quieren salir de las alas de sus padres y quieren volar por su cuenta, quieren volar por cuenta propia, quieren decir, yo ya quiero ser ese independiente, quiero poder generar recursos para mí mismo, para la sociedad, para la comunidad, para mis padres, incluso para poder apoyarlos, qué sé yo, para mi tío, para mis hermanos, sea cual sea el caso, ustedes saben mejor que yo cuál es el caso, ¿verdad? Entonces es importante que se conecten las habilidades que yo he adquirido como estudiante con lo que se está requiriendo en el trabajo, ¿ok? Es muy importante al respecto. Ahora, déjenme decirle también que es importante tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, tenemos ejemplos de fortalezas claves. Por ejemplo, tenemos comunicación asertiva, porque no es lo mismo hablar de comunicación que hablar de comunicación asertiva. Adaptabilidad, o adaptability, ¿ok? Es importante que usted sea adaptable, es decir, adaptable a lo que se espera de usted. ¿Qué significa ser adaptable, por ejemplo? Pero más allá de entrar en términos o en definiciones de adaptability como tal, o adaptabilidad, hablemos un poco de comunicación asertiva. Yo lo he hablado hoy en mi trabajo base, que es mi trabajo en una firma de prestigio, una firma a la cual me dio la oportunidad de ser entrenador legal, ¿ok? Eso es muy importante para mí en mi carrera. Entrenador legal de una firma a la cual yo les estoy muy agradecido, que soy parte de. Hoy hablábamos de hecho con unos colegas, el hecho de tener una comunicación asertiva. No es lo mismo que yo le diga a alguien, hey, hacete eso, acordate que lo tenés que hacer, a que yo utilice empatía y utilice habilidades blandas y le diga, hey, ¿te acuerdas que vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo, ¿ok? Que no se nos pase porque debemos cumplir esa meta. Y esa meta nos va a llevar a muchos. Recuerden que si logramos esa meta, podemos obtener este resultado. Y ese resultado nos va a llevar a esto. Y esto va a conectar con aquello. Y entonces al final del ejercicio, it's going to be a win-win situation. Va a ser una situación de ganas vos, gano yo. ¿Ok? Entonces no es lo que yo digo, sino cómo lo digo. De eso se refiere o de eso trata la comunicación asertiva. Ser asertivo en lo que yo voy a comunicar. Es importante que un profesional en el 2025 tenga esa asertividad para poder comunicar las cosas de una manera muy blanda, muy profesional, muy humana, ¿ok? Ahora, adaptability, ser adaptable a los cambios, ser adaptable a horarios de trabajo, ser adaptable a cambios de liderazgo, ser adaptable a cambios en la jefatura, ser adaptable a cambios de marca, ser adaptable a cambios en el nombre de la empresa, ser adaptable en ubicación, ser adaptable en que si yo tengo un trabajo, por ejemplo, en una ciudad y resulta de que ahora se han movido de esa ciudad y ahora estamos en otra ciudad dentro del mismo país, ser adaptable, es decir, tener esa disponibilidad de decir, hey, yo entiendo que las operaciones ahora no van a ser en la ciudad A, se han movido a la ciudad B, entonces hay que moverse a la ciudad B para poder tener esa disponibilidad, esa adaptability, como decimos, ¿verdad? Adaptabilidad, de yo decir, sí, vamos. Hay personas a quienes les cuesta el hecho de ser adaptables, ¿ok? Vean, este tema es muy sencillo, podemos sacar muchos ejemplos al respecto,
Pero el ejemplo más importante, y quiero ser directo con ustedes, chavalos, que se están conectando, porque es importante hablarle con la verdad a ustedes. La persona o el joven, porque este perfil fue creado precisamente para jóvenes en búsqueda de su primer trabajo, de su primera oportunidad laboral, ¿ok? Muchos de ustedes jóvenes no son adaptables, no han desarrollado ese sentido de adaptabilidad, no solamente en lo laboral, sino también en lo personal. En las relaciones interpersonales hay dificultades para adaptarse a la forma en cómo yo me llevo, me conllevo con los demás, cómo me manejo con los demás, cómo me comunico con los demás. Entonces, cuando yo llego a una empresa, a un centro de trabajo, se me complica también en esta área. ¿En qué sentido? En que cuando hay un cambio, en cualquiera que este sea, un cambio en el horario, un cambio en lo específico, un cambio en los procesos, un cambio en jefatura, como les decía, en ubicación, en branding, es decir, se le cambia el nombre incluso a la compañía, yo no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo porque yo no soy adaptable. Entonces, para este tipo de pensamientos, vamos a decir, no vamos a nombrar personas, no vamos a ser directos, para este tipo de pensamientos. Chris, buenas tardes, gracias por unirte, mi amigo. Nos habíamos tomado unas vacaciones, pero estamos de regreso, ¿ok? Listo, gracias. Para esas personas que no son adaptables, mi recomendación es la siguiente. No se complique. Y es un poco duro, tal vez lo que voy a decir, pero no nos compliquemos. Si nosotros no queremos adaptarnos al sistema, al progreso, a la política, a lo que sea, ¿verdad? En empresa como tal, a los procesos, a los cambios en el sistema, a todo eso, simplemente digamos goodbye y pongamos nuestro propio negocio o nos vamos a otra empresa donde probablemente nos vayan a escuchar. Es directo, directo, no vayamos tan largo. No soy adaptable, no me interesa, no estoy alineándome con eso porque no me gusta. No sufra, chaval o chavala. Simplemente se va del trabajo, dice gracias por la oportunidad y listo. No esté sufriendo por cambios que usted no se va a adaptar a. Es importante que yo le diga esto de una, ¿ok? Sin estarle dorando la píldora. Si no le importa el cambio o no se identifica con ese cambio, es mejor decir goodbye y deje la puerta abierta para futuros. Pero estar sufriendo, estar diciendo no, yo no me adapto a esto porque no me parece que sea así. Hey, oye, si tenés acciones en empresa, está bien, pero si no tenés acciones y sos un colaborador, hay que poner la barba en remojo, hay que poner los pies en la tierra. No se puede hacer, o no se va a cambiar porque yo no esté de acuerdo con algo. Tengo que buscar cómo adaptarme, y si yo no me adapto, entonces si yo no estoy adaptándome al sistema, al punto, no va a haber oportunidad para mí y yo voy a sufrir como profesional, ¿verdad? Entonces la adaptability o adaptabilidad es crítica en ese sentido, ¿ok? Resolución de problemas, ya es el último punto a hablar en esta tarde. ¿Cómo yo puedo conectar la resolución de problemas o la habilidad en resolución de problemas que yo adquirí en mis estudios superiores o en mis estudios de secundaria con ese puesto que me están ofreciendo ahora mismo? ¿Cómo puedo conectar eso? Yo logré desarrollar una habilidad de resolución de problemas cuando teníamos que elaborar los trabajos en secundaria, los trabajos a presentar al profesor, a la profesora. ¿Cómo yo hice? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cuáles fueron las técnicas que yo utilicé para poder resolver esos conflictos que habían de pensamientos, de entrega de trabajos, de estudiantes que muy probablemente no les interesaba el trabajo y que iban nada más a caballito, como decimos, iban montados, ¿verdad?, en los trabajos y esperaban que nosotros lo hiciéramos el trabajo y ellos no hacían nada? ¿Cómo resolvíamos esos conflictos en mi centro de estudio? En este caso, en la secundaria o en la universidad. Pónganse a pensar, escríbanlo en una hoja de papel en blanco y pongan cuáles fueron los pasos o las técnicas que yo utilicé para yo resolver esos conflictos que tenía como estudiante. Esos mismos pasos que usted utilizó, joven, para resolver esos conflictos en su centro de estudio, ya sea en secundaria o en la universidad, son los que va a tomar como base para la resolución de problemas macro, es decir, a un nivel profesional un poco más alto, e investigar cuáles son los pasos, cuál es la mejor técnica, si hay algún sistema para resolución de conflictos. Existen muchos sistemas para resolución de conflictos, ¿ok? Los cuales envuelven escucha activa,
los cuales envuelven encontrar la raíz de la situación, sentido crítico, inteligencia emocional, entre otras, manejo de conflictos incluso. Hay muchas técnicas para esto. Entonces, es hora o es momento de que usted, joven, no solamente esté pensando en buscar un trabajo, porque si usted solamente se limita a buscar un trabajo así, sin prepararse, sin tener esos elementos, ese componente que le va a ayudar a la hora del proceso, no hablo solamente de la entrevista ni elaboración del currículum como tal, hablo del proceso final para que a mí me den un sí al momento de aplicar a un trabajo, ese trabajo que yo tanto deseo, ese trabajo el que he visto que está muy bueno y que me han recomendado, ese trabajo que para mí probablemente yo lo mire casi imposible llegar, pero es posible, chavalo. Para eso estoy yo y muchas personas, muchos profesionales en coaching ontológico, en business coaching y entre otros, coaching motivacional, inspiracional, que te dicen sí se puede, ¿ok? Sí se puede. Nosotros pudimos, ustedes pueden hacerlo también, ¿ok? Voy cerrando con esto. Recuerden, estamos ahora con un programa semanal. El día de hoy prácticamente es el primer tema de la semana, el cual habla de descubrimiento de fortalezas y habilidades ocultas que ustedes tienen y que no se dan cuenta que tienen, ¿ok? Esto es parte de la primera semana de autoconocimiento y mentalidad para el éxito. En la próxima sesión vamos a estar hablando del tema de psicología del éxito, cómo yo puedo entrar en una orden de psicología, en un pensamiento psicológico que me lleve a ser una persona que siempre está pensando en el éxito, ¿ok? Que siempre está enfocada en ese éxito, ¿verdad? Podemos definir éxito de muchas formas, es subjetivo, pero vamos a hablar puntual, cuáles son esos pasos, cuáles son los componentes, fundamentos que a mí me permiten o que me van a permitir encontrar esa oportunidad laboral que tanto he venido buscando como joven desde que estaba en la secundaria, ¿ok? Y joven que estás en la secundaria, no estás puesto aparte, ¿ok? Este perfil es para vos también, para que puedas tener esa oportunidad que muchos de nosotros no tuvimos, y es tener todos esos componentes, herramientas, recursos, tips, recomendaciones, coaching, que te va a ayudar en todo el proceso de selección para que finalmente te den un sí en ese centro de trabajo. Soy el coach JP, gracias nuevamente por conectarse. Vamos a estar pendientes estén pendientes, mejor dicho, de nuestra próxima programación con el tema psicología del éxito, mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre mentalidad de crecimiento y mentalidad fija? ¿Ok? Entonces, si no le han dado seguir a este contenido, denle seguir, compártanlo con todos los chavalos que necesitan este tipo de información, que estoy seguro que va a ser de mucho provecho para todos. Que tengan una excelente tarde, una bonita noche. Nos estamos viendo, estén pendientes por favor de mi perfil para que puedan ver las historias y puedan darse cuenta cuándo es que tenemos el siguiente live, ¿ok? Hasta la próxima, tigres.